Un globo aerostático sube a velocidad constante v. Se deja caer accidentalmente un objeto desde el globo. ¿Qué velocidad tiene el objeto justo al soltarse? ¿Estará en reposo o se moverá? Quizá no sea lo que esperaban. Debido a la inercia, el objeto retiene la misma velocidad que traía el globo. Aunque no por mucho, ya que justo después de soltarse, la gravedad comienza a atacarlo y el objeto empieza a caer libremente. Si al dejarse caer de un cuerpo que se mueve nuestra velocidad fuese nula, nadie necesitaría paracaídas. ¿Se imaginan? Van en un avión que se va a estrellar y se dejan caer por la ventana en el último segundo. Pero si hacen eso, heredan la velocidad del avión y terminan vueltos papilla igual. Es un plan que solo funcionaría en una caricatura. Se puede heredar una velocidad en cualquier dirección. Veamos un caso. Tenemos este helicóptero. Viaja con rapidez constante v sub h de 20 metros por segundo a 20 metros del suelo. ¿A cuántos metros medidos horizontalmente cae el paquete? ¿Y en cuánto tiempo lo hace? Cuando nos dicen rapidez, nos están dando el módulo de la velocidad. Por suerte, el helicóptero se mueve solo hacia la derecha. No tenemos que descomponer este vector, es simplemente 20 metros por segundo en x. Nos dan la altura inicial del paquete. ¿Y su altura final? Nos piden el alcance, es una pregunta sumamente común. ¿Y el tiempo de vuelo? Vamos a trabajar este problema de tres maneras, dependiendo de la velocidad inicial que se le imparta al paquete. Caso 1, se deja caer. Asociamos dejar caer con que su velocidad inicial es 0. En parte es cierto. Sin embargo, al caer del helicóptero que se mueve horizontalmente retiene la velocidad horizontal del helicóptero, v sub h. Dibujemos los ejes. La trayectoria del paquete es esta. Como cae desde la altura máxima, vean que el paquete no puede subir más alto que de donde se dejó caer. Conocemos la altura inicial más no el alcance. Tenemos este dato y estas ecuaciones de movimiento. Vamos a adaptarlas al problema. Mucho mejor. Hemos cancelado x sub y junto a la velocidad inicial en y porque sabemos que valen 0. Veamos. No tenemos ninguna x final ni el tiempo, la primera no sirve. En cambio, la segunda sí. Hallemos el tiempo de vuelo con la segunda. Cancelamos y final, porque cae al suelo. Al despejar el tiempo da esto. Con este tiempo, podemos hallar el alcance sustituyendo en la otra ecuación y da esto. Caso 2, se lanza el paquete hacia arriba a 8 metros por segundo. La situación ha cambiado un poco. Se vuelve a heredar la velocidad horizontal del helicóptero. Con el agregado de la velocidad con que fue lanzado, vamos a llamarla v sub L, L de lanzado. Que resulta en este vector diagonal. Viendo esta velocidad inferimos que este paquete va a subir un poco antes de caer. Efectivamente. Alcanza una altura máxima. Volvemos a las ecuaciones. Las adaptamos. Ahora quedan así. Vuelve a desaparecer x sub y. Pero ahora sí hay velocidad inicial en y, esta es v sub L. Volvemos a buscar el tiempo de vuelo. Ahora no es tan directo sacarlo de y sub f. Sí o sí, hay que pasar por la resolvente. Sustituimos los valores de los coeficientes. A es el término cuadrático igual a menos g entre 2, es decir menos 5 metros por segundo al cuadrado. B es el término lineal, vale v sub L, en este caso 8 metros por segundo. Finalmente, el término independiente C es la altura inicial igual a 20 metros. Se calculan las dos soluciones y se obtiene esto. Tomamos la positiva. Luego, hallamos el alcance y obtenemos esto. Para nuestro último caso se lanza el paquete hacia abajo a 8 metros por segundo. Cuidado. El enunciado es un poco engañoso respecto al signo.
Es fácil asumir que 8 metros por segundo es la velocidad, pero no se están dando la rapidez y el signo en palabras. Veamos por qué. Se vuelve a heredar la velocidad horizontal del helicóptero. Si baja, la velocidad con que fue lanzado apunta hacia abajo. Es negativa. Que resulta en este vector que es distinto del anterior. Como ya va cayendo cuando se lanza no sube. Solo cae y llega considerablemente rápido al suelo. Las ecuaciones de movimiento quedan igual. Volvemos a calcular el tiempo de vuelo de la misma forma. La diferencia entre el caso 2 y el caso 3 es el signo del término lineal. Antes era 8 metros por segundo, ahora es menos 8 metros por segundo. La resolvente resulta en esto, tomamos la positiva. Y finalmente tenemos el alcance. Vamos a ver las trayectorias lado a lado. Cuando se dejó caer. Cuando se lanzó hacia arriba. Cuando se lanzó hacia abajo. Lógicamente, mientras más velocidad vertical tenga pasará más tiempo en el aire y, en consecuencia, su alcance será mayor. Veamos los tiempos. Cuando la velocidad inicial en Y era mayor, se demoraba más porque tenía que subir antes de empezar a bajar. En cambio, si solo cae, se demora menos. En todos los casos había dos soluciones para los tiempos. Sí, inclusive el primer caso. Si recuerdan el despeje, no hubo resolvente, se sacó la raíz de una y tomamos la positiva de una vez. Pero siempre que hay una raíz hay un valor absoluto, hay una solución positiva y una negativa. Se fijaron que los valores del caso 2 y el caso 3 son iguales, pero con signos invertidos. Este es un error que veo todos los semestres. Se debe a algo tan inocente como colocar la velocidad con el signo incorrecto. Recuerden, la única diferencia fue el signo de la velocidad inicial. Un signo puede mandarlos a la parábola que no es. Pero es un error fácil de atajar. Si dibujan el vector velocidad inicial y apunta hacia arriba v en y tiene que ser positivo y si apunta hacia abajo ser negativo, es nuestra convención. Y si tuvieron un despiste y resolvieron la ecuación mal, basta con detenerse un momento y pensar. Si mi proyectil fue lanzado hacia abajo debió caer rápido, si mi tiempo positivo es 2,95 segundos en vez de 1,35 segundos debí invertir los signos, porque tenía que dar el más pequeño. Una cosa más. Porque hay una solución negativa en la resolvente. Tenemos un punto inicial con su velocidad inicial. Nos imaginamos cómo va a ser la trayectoria. En efecto. Sube y luego baja hasta el punto final. De allí no pasa. Esa curva es la trayectoria. El camino que recorre el móvil. La estudiamos con estas ecuaciones. Pero hay un detalle. Estas ecuaciones no son ecuaciones de la trayectoria. Son ecuaciones de la parábola. Al inicio del video vimos que la parábola es infinita. ¿O no? Entonces ¿cómo hacemos si queremos solo un pedazo de la parábola? Tenemos que delimitarla manualmente. Vamos a sombrear la parte de la parábola que coincide con la trayectoria. Si queremos saber cuándo la partícula tiene una altura y sub f igual a 0 resolvemos la ecuación de la parábola y obtenemos dos soluciones. Representadas por los círculos blancos con borde negro. Como pueden ver, la parábola vale 0 en esos dos puntos. En general decimos que el movimiento empezó en t igual a 0. Todo lo que ocurre antes es un tiempo negativo, todo lo que ocurre después es un tiempo positivo. Entonces, la solución a la izquierda ocurre en un tiempo negativo y la de la derecha en un tiempo positivo. El simple hecho de ser negativa no es la razón por la que descartarla. Nuestro criterio es que solo una de ellas ocurre durante el movimiento. La otra está afuera del intervalo. ¿Se imaginan qué haremos con esa solución? Esta trayectoria es parecida a la de una persona lanzando una pelota y que ésta caiga en el suelo sin que nadie la atrape. ¿Todas las soluciones positivas sirven? No, y la respuesta está en la imagen.
Se ha modificado el punto final para que tenga una altura distinta de cero. Es como lanzar una pelota y que alguien la atrape antes de que caiga al suelo. Si calculamos el tiempo en el cual y final vale cero, volvemos a obtener una solución positiva y una negativa. Sin embargo, nunca tocó el suelo. Nunca su altura valió cero. El punto de la derecha, aunque sea un tiempo positivo, no ocurrió nunca. Se sale del intervalo. Ya sabes qué hacer, Pac-Man. Ahora bien, puede haber dos soluciones positivas. Respuesta corta. Sí. Pac-Man no tiene nada que hacer porque ambas viven en el intervalo. El móvil visita y igual a 0 dos veces. Cuando sale y cuando termina su movimiento. Es otra situación muy común. Veamos un último problema. Se lanza un objeto desde el tope de un edificio de 60 metros de altura con una rapidez de 4 metros por segundo y un ángulo de depresión z igual a 45 grados respecto al eje X positivo. A su derecha, se encuentra un segundo edificio de 40 metros de altura, separado del otro 15 metros. Se pregunta: ¿dónde caerá el objeto? ¿En el suelo o en el otro edificio? Tiempo que está en el aire. ¿A qué distancia horizontal está el punto donde cae, medida desde el edificio más alto? Este problema es un poco diferente de los anteriores, porque no conocemos la trayectoria realmente antes de resolverlo. Veamos qué quieren de nosotros. Nos dan la altura inicial. El módulo de la velocidad inicial. Cuidado con este ángulo. Es de depresión, respecto al eje X positivo. Este vector apunta hacia abajo. Como no sabemos dónde cae, quizá esta sea la altura final. Quizá este sea el alcance. No hay seguridad. Lo sabremos cuando calculemos la posición final del objeto. Vean, nos piden interpretar la respuesta en términos de dónde cayó. El tiempo de vuelo. El alcance horizontal. Estas dos últimas son las preguntas más comunes de este tipo de problemas. Veamos la situación. Dos edificios. Un ocioso lanza un objeto. ¡Qué peligro! Quizá caiga aquí. O aquí. No sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que la velocidad inicial es esta. El móvil solo baja, así que no subirá más que esto. Vamos a descomponer el vector velocidad en sus componentes X y Y con este triángulo. El ángulo verdadero en este caso es menos 45 grados. Recuerden que los ángulos medidos en sentido contrario a las agujas del reloj son negativos y que el inicio de un ángulo es la recta, en este caso el eje más X y el final es el vector, en este caso el vector velocidad. Sin embargo, si no quieren lidiar con un ángulo negativo, se pueden aprovechar de la paridad de las funciones trigonométricas. El coseno es una función par. Es decir, el coseno de X es igual al coseno de menos X. El seno es impar. El seno de X es igual al menos seno de X. Por eso en V sub X queda solo coseno y en V sub Y inicial sale un signo negativo. Además, recuerden que el móvil viaja hacia la derecha y hacia abajo. Derecha es positivo, abajo es negativo. Dibujemos los ejes. Marcamos el dato. Delimitamos el edificio de enfrente. Y adaptamos las ecuaciones de movimiento. Viendo esto, la estrategia va a ser la siguiente. Si obtenemos X sub f asumiendo que cayó en el suelo, es decir, que Y sub f vale 0, obtendremos un valor determinado porque la parábola es infinita y esas ecuaciones son las de la parábola. Si ese valor es menor a 15 metros, quiere decir que cayó en el suelo entre los dos edificios. Si es mayor que 15 metros, para llegar al suelo tendría que atravesar al edificio, cosa que no sucede porque solo nos dicen que lo impacta. En ese caso, si X sub f es mayor a 15 metros, quiere decir que impactó al edificio. Empezamos hallando el tiempo en el que esto ocurre con una resolvente. Decimos que Y sub f es 0 y hallamos el tiempo. Los términos A, B y C toman estos valores de acuerdo a los datos. A es nuevamente menos G entre 2, B es menos V sub I por el seno de Z y C es Y sub I. Obtenemos estos tiempos. Tomamos el positivo.
Conseguimos la posición en X para ese momento. Nos da esto. Finalmente, tenemos la trayectoria. Ahora todo está mucho más claro. Respondamos las preguntas en orden. ¿Dónde caerá el objeto? ¿En el suelo o en el otro edificio? En el suelo, porque X final es menor o igual a 15 metros. El tiempo que está en el aire. Es el tiempo que calculamos, 3,19 segundos. ¿A qué distancia horizontal está el punto donde cae, medida desde el edificio más alto? Es simplemente el alcance y este nos dio 9,02 metros. Hemos terminado. Hoy aprendimos que las dimensiones mínimas para trabajar con una recta y una parábola son 1 y 2 respectivamente, aunque podemos complicarnos lo que queramos y trabajar con 3. El lanzamiento de proyectiles es un caso particular del movimiento parabólico. En la práctica hay otros movimientos con forma de parábola donde la aceleración no es la gravedad. Cuidado con el signo de la velocidad. Colocar un menos en vez de un más y viceversa afecta los tiempos de vuelo. Las ecuaciones de movimiento describen la parábola, no la trayectoria. La parábola es infinita y puede dar soluciones que no son, esté pendiente de cuándo empieza y cuándo acaba su movimiento, porque la trayectoria es finita. Recuerde adaptar sus ecuaciones al problema.